Vamos a conocer ahora cuestiones vinculadas a nuestra función extrae, que como su nombre lo indica, nos permite extraer una porción de una cadena de texto. En este caso tenemos un cuadro que tiene códigos y lo que queremos extraer son los caracteres numéricos. Para ello vamos a determinar la posición en que comienzan dichos caracteres. Vamos a contar entonces 1, 2, 3, 4. Es decir, la cadena de caracteres en la posición 4 comienza el código que necesitamos extraer. Sabiendo eso, vamos a aplicar la función más extrae, abrimos paréntesis, el texto es la celda donde se encuentra alojado el texto, en este caso la celda de 90, punto y coma, posición inicial, habíamos dicho que el número 1 comenzaba en la posición número 4, punto y coma, número de caracteres que queremos extraer 3, cerramos paréntesis, damos Enter. Vamos a repetir este proceso, más extrae, abrimos paréntesis, texto en donde está alojado la cadena de caracteres, posición inicial de ese texto que queremos extraer y finalmente la cantidad de caracteres que queremos extraer, que en este caso es 3. Vamos a extender la función y de esta manera nos quedaría completa esta sección vinculada a extracción. Alternativamente, para poder efectuar la separación, podríamos haber utilizado texto en columnas. Básicamente la opción de texto en columnas de ancho fijo, que se utiliza para dividir datos en columnas separadas cuando están organizadas en un formato con espacios o posiciones específicas en cada fila. Esta herramienta es ideal para procesar datos importados de sistemas que no usan delimitadores como las comas o tabulaciones, sino un formato de columnas alineadas. Al aplicar esta opción, Excel permite marcar visualmente las posiciones donde se debe realizar la separación, organizando los datos de forma estructurada en distintas columnas. Es especialmente útil para limpiar y analizar información proveniente de reportes de sistemas antiguos o bases de datos con formatos predeterminados. Es importante recalcar que para usar texto en columnas de ancho fijo, en donde vamos a marcar los espacios de separación, resulta importante como condición básica e indispensable que los registros tengan el mismo largo o cantidad de caracteres a lo largo de toda la columna. Vamos a utilizar entonces el texto en columnas. Pueden plantearse dos situaciones: que utilicemos el texto en columna con delimitadores o bien de ancho fijo. En el caso que nuestra cadena de caracteres tenga algún carácter que actúe a la manera de delimitador, aplicaremos esa solución. Como es en el primer caso, vamos a extraer los caracteres numéricos aplicando datos, texto en columnas, delimitados. Vamos a poner siguiente y vamos a dejar aquí otro que es el guión. Vamos a hacer siguiente. Vamos a poner que la celda destino va a estar a partir de la celda E96, ponemos finalizar, aceptar y tenemos separados los tres datos. En el caso que no tengamos un delimitador, la forma de extraer esta información es la siguiente: marcamos el rango de datos, vamos a datos, texto en columnas, de ancho fijo, siguiente, vamos a utilizar la regla para realizar los cortes. Vamos a poner siguiente, vamos a poner que la celda destino sea la contigua, vamos a poner finalizar y entonces llegamos a la misma conclusión. Esta es una manera alternativa de extraer datos que están contenidos dentro de una cadena de caracteres. Otra función importante es la función sustituir.
La función sustituir en Excel sirve para reemplazar un texto específico dentro de una cadena por otro definido, permitiendo modificar los datos de manera eficiente. Es especialmente útil para corregir errores, estandarizar formatos o actualizar información en grandes volúmenes de datos. Además de realizar la sustitución, se puede especificar cuántas veces se debe realizar la sustitución en caso de que el texto aparezca varias veces dentro de una celda. Vamos a aplicar entonces esta función sustituir. Para ello hemos planteado dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos un cuadro en donde los textos hacen referencia a una codificación y lo que se pretende realizar es una sustitución de los puntos por nada para mejorar este sistema de codificación. Veamos cómo sería la función. Para ello ponemos más sustituir, abrimos paréntesis, nos pregunta dónde está el texto. Vamos a hacer referencia entonces a las de celda D111, punto y coma. Vamos a poner ahora cuál es el texto original y entre comillas vamos a poner punto, cerramos comillas, punto y coma, y nos pregunta cuál va a ser el texto nuevo, comillas, comillas, porque no vamos a poner ningún dato. Cerramos, damos enter y de esa manera hemos realizado la sustitución. Vamos a repetir el ejemplo. Vamos a poner más sustituir, abrimos paréntesis, ponemos el texto original, punto y coma, cuál va a ser el texto original que vamos a cambiar, que en este caso es el punto que va entre comillas, punto y coma. Luego ponemos el texto nuevo que va a ser nada, entonces abrimos y cerramos las comillas dobles, cerramos paréntesis, damos enter. Teniendo este dato sustituido, procedemos a extender la función al resto de los códigos. Otro ejemplo que nos permite realizar la función sustituir es en este caso realizar una sustitución de uno de los caracteres indicando la posición donde se realizará esta sustitución. Para ello vamos a agregar una condición adicional a la función. Comenzamos. En este caso vamos a sustituir solo el segundo guión por una barra. Más sustituir, abrimos paréntesis, el texto donde está alojada aquel carácter que vamos a sustituir, ponemos punto y coma, abrimos comillas dobles, el texto original es un guión, vamos a cerrar las comillas dobles, punto y coma, el texto nuevo sería una barra, cerramos comillas, ponemos punto y coma y vamos a hacer que el cambio lo realice en el segundo guión, por lo tanto ponemos 2, cerramos paréntesis, damos enter y como vemos la barra fue colocada en el segundo guión. Vamos a repetir el ejemplo para que quede claro. Vamos a poner más sustituir, abrimos paréntesis, seleccionamos el texto, vamos a hacer punto y coma, el texto original que queremos cambiar es un guión medio, por lo tanto lo ponemos entre doble comillas, punto y coma, el texto nuevo que vamos a poner entre doble comillas una barra, ponemos nuevamente las comillas, punto y coma, la repetición, es decir, el número en donde se efectuará el cambio será en la número 2, cerramos paréntesis, damos enter y vemos que el cambio se realizó. Vamos a extender hacia el final la función. Vamos a ver ahora la función reemplazar. La función reemplazar se utiliza para modificar partes de un texto en función de su posición y longitud, reemplazándolas por otro contenido. Es útil cuando se necesita sustituir caracteres específicos en un texto basado en su ubicación, como cambiar el prefijo de un número telefónico o reemplazar ciertos dígitos de un código. A diferencia de sustituir, que busca
un texto específico y lo reemplaza sin importar su posición, reemplazar opera directamente sobre la posición y longitud de los caracteres dentro de la cadena. Esto hace que ambas funciones sean complementarias. Sustituir es ideal para buscar un texto conocido, mientras que reemplazar es más útil cuando la ubicación del cambio está definida. Vamos a ver ahora cómo aplicamos la función reemplazar en esta tabla que contiene las distintas campañas de telemarketing realizadas y donde a simple vista se puede detectar cuál es el error dentro de la cadena de caracteres. Comenzamos. Más reemplazar, abrimos paréntesis. El texto original es el texto que queremos modificar. En este caso está contenido dentro de la celda D121. Nos pregunta el número inicial, es decir, dónde está el carácter que queremos cambiar. En este caso el signo de interrogación se encuentra en la posición número 6. Nos pregunta el número de caracteres que queremos cambiar, en este caso va a ser 1, y luego nos pregunta cuál va a ser el texto nuevo que vamos a agregar. Por eso entre doble comillas ponemos la ñ y cerramos paréntesis. Vamos a repetir nuevamente la acción, más reemplazar, abrimos paréntesis, ponemos el texto original, punto y coma, la posición inicial donde se encuentra el carácter a cambiar, que es la 6, punto y coma, cuántos caracteres vamos a cambiar, únicamente 1, punto y coma, el nuevo valor o nuevo texto que va a asumir, que va a ser ñ, y lo ponemos entre doble comillas, cerramos paréntesis y damos enter. Ahora tomamos las dos primeras filas y extendemos la función.